Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y nos encontramos desarrollando el curso de Buenas Prácticas Empresariales. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Mauricio Alcedo Arana. Estimado doctor, ¿nos podría confirmar si nos escucha bien? Hola Fabián, sí, perfecto. Doctor, disculpe, ¿podría repetir? No pude escuchar. Perfecto, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, ahora sí ya lo escucho. Creo que es un problema de mi audífono. Estimado doctor, el día de hoy va a desarrollar la presentación con PPT, ¿no? Sí. A ver. Sí. Entonces, ante ello, por favor, ¿podría ir compartiendo? Ya hemos habilitado esa opción, por favor. Por supuesto, a ver. Sí, genial, sí se visualiza. Entonces, en esos momentos voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el pase para que pueda empezar. Perfecto, Fabi, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Alcedo. Estimados participantes, nos encontramos desarrollando el curso de Buenas Prácticas Empresariales. En estos momentos vamos a desarrollar la sesión número 4, que se encuentra a cargo del doctor Mauricio Alcedo Arana, que disertará el tema Pautas para un adecuado procedimiento de sensibilización en un programa de compliance. El doctor Alcedo es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, cuenta con estudios de maestría en la Universidad San Ignacio de Loyola, especializado en la gestión de programas de compliance y buenas prácticas corporativas por la Universidad del Pacífico, así como también en Derecho Corporativo y Financiero por instituciones de gran prestigio. Ha sido ex miembro del Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Asociación de Bancos del Perú, ASBank, con diversa experiencia profesional en cumplimiento normativo en instituciones financieras. Actualmente es socio de Bordes y es Compliance Officer de Polisistemas Corp. Estimado doctor Alcedo, muchísimas gracias por su apoyo. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Fabi, por la presentación y muchísimas gracias nuevamente a todos por estar hoy día con nosotros. Pues solamente palabras iniciales, después de haber escuchado a David, creo que siempre es excelente escucharlo, es un crack. Y bueno, esto nos da pie también a poder de repente comentar sobre muchos puntos ya de forma, pues, eh, digamos, ya en calor, ¿no? Ya entrando en calor con los temas propiamente de compliance. Perfecto. El día de hoy nos toca hablar de las pautas para un adecuado procedimiento de sensibilización en un programa de compliance. Partiendo de la premisa que el procedimiento de sensibilización es uno de los tantos elementos que conforman un programa de compliance, ¿sí? Como bien señalaba David, pues el programa de compliance no solamente puede estar dirigido para un tema penal, sino también para un tema de libre competencia, para un tema de protección de datos personales, para un tema laboral, para un tema de medio ambiente, etc. Y este procedimiento de sensibilización puede estar ajustado a todas estas materias de fondo, ¿sí? Personalmente, y esto es una opinión muy propia, porque quizás una persona que tenga un enfoque más orientado a los temas de riesgos, más orientados a los temas legales, puede tener una opinión distinta, pero como opinión personal les puedo decir que para mí el tema de la sensibilización es el tema más fundamental dentro de un programa de compliance. Porque ante la sensibilización, una adecuada sensibilización, concientización dentro de una organización va a generar, en teoría, que ya no existan técnicamente malas prácticas en la organización, si es que efectivamente tu procedimiento ha funcionado, o si es que los hubiese, pues se activen rápidamente estos procedimientos que tiene habilitada la empresa para denunciar, para reportar las malas prácticas. Entonces, digamos que el procedimiento de sensibilización es neurálgico dentro de un programa de compliance, por lo cual su importancia es trascendental para la efectividad de un programa de compliance. Dicho esto, bueno, yo quería comenzar con una frase y aquí de repente algunas personas que quizás
me siguen ya con algún tiempo, sabrán que mis presentaciones siempre las muestro con algunas frases iniciales que recojo de algunos autores, algunos escritores, que particularmente a mí me parecen interesantes. En este caso yo les traigo una frase de Eugene Schultz. Él es profesor de Harvard Business School. Él, en el libro de Why They Do It, en el 2016, él hace pues una investigación respecto a distintos tipos de criminales de cuellos blancos en las organizaciones. ¿Quiénes son los criminales de cuellos blancos? Básicamente aquellos representantes, gerentes, trabajadores de empresas que tienen un alto cargo o que tuvieron un alto cargo en su momento y que a partir de eso pues aprovecharon la situación, la oportunidad y ante una necesidad, ¿correcto? Pues efectuaron ciertos delitos, ciertas malas prácticas que decantaron en una sentencia, en una sanción penal. En este caso, Eugene Schultz pues entrevista a una serie de criminales y él saca distintos tipos de conclusiones, ¿no? Él, en una parte muy importante, y es justamente el motivo por el cual yo lo resalto, es que él señala, ¿no?, que estos sujetos no pudieron ver las consecuencias personales y profesionales de sus elecciones porque nunca sintieron profundamente que sus decisiones fueran dañinas para ellos mismos o para los demás. Es decir, pensaban que le estaban realizando un beneficio a la organización. Entonces, aquí nuevamente entramos al tema de fondo. ¿Funcionó la concientización, los procedimientos, los programas de sensibilización, de concientización en la organización respectiva de esta persona? Y claro, en realidad, pues, digamos, la respuesta decanta por sí sola, ¿no? Bueno, la agenda para hoy, básicamente vamos a hacer una revisión de qué se entiende por compliance como concepto, los objetivos del compliance, ¿sí?, elementos de un programa de compliance para poder ir entrando en el marco general de dónde nos ubicamos, dónde está el canal de denuncias, dónde están estos procedimientos para efectuar reportes, ¿no?, que comentaba David, y dónde estamos nosotros ahora en este procedimiento de sensibilización, ¿sí? Seguidamente vamos a hablar sobre la importancia de un procedimiento de sensibilización y vamos a entrar a temas ya mucho más detallados que tienen que ver con la forma del procedimiento, que es una recomendación muy personal para ustedes, el fondo que debería de considerar este procedimiento y las sinergias internas que deberían existir en las organizaciones. Bien, como concepto, primero hay que entender lo siguiente, ¿sí? Como concepto hay que entender que el compliance o cumplimiento, como se dice en español, pues tiene que ver con elevar los estándares de ética, integridad y transparencia en una organización para transformar una cultura organizacional, sea cual sea, en una cultura de cumplimiento. ¿Correcto? Nuevamente, si entendemos el concepto de compliance, y ahora, nuevamente, esto es un concepto, es una opinión particular, pueden haber muchos conceptos al respecto, ¿sí? Pero, digamos, es algo que yo quiero dejarles porque este concepto a mí me ha permitido aplicarlo en muchos tipos de casuísticas y hay muchas personas, muchos expertos en la materia que están conmigo, otros tendrán opiniones particulares, pero es el concepto que yo les puedo dar en base a toda mi experiencia, ¿sí? Nuevamente, el compliance o cumplimiento es elevar los estándares de ética, integridad y transparencia, ¿sí?, en una organización para transformar su cultura organizacional en una cultura de cumplimiento. Ahora, la pregunta de oro es, ¿cómo o qué implica, correcto, esta transformación de cultura organizacional para que dé como resultado una cultura de cumplimiento? Pues implica básicamente dos puntos sumamente importantes. La primera es una transformación del proceso, porque puede ser de que la empresa tenga procesos que son inestables, procesos que no estén adecuadamente controlados y que, por lo tanto, pues, digamos, no se emitían los riesgos correctamente,
y se encuentre la organización expuesta a una serie de malas prácticas, internas y externas. Y lo segundo es un fuerte cambio de conciencia. Vamos a ver en láminas siguientes por qué este punto es sumamente importante. Incluso, pues, hay un libro que tiene que ver con capacitación para el cambio. ¿Cómo es que nosotros vamos a tocar fibras en una organización, a los colaboradores de una organización, a las personas que conforman una organización, ¿sí? Y, pues, ¿cuál va a ser la manera, cuál va a ser el mejor mecanismo para lograr este cometido? Es decir, transformar una cultura organizacional en una cultura de cumplimiento basado en estándares de ética, integridad y transparencia. Es una tarea, parece titánica, en muchos casos sí, va a depender mucho después de qué es lo que nos encontremos en cada empresa, porque cada empresa es distinta, pero es sumamente interesante. Un board de tips que yo les podría dar, ¿sí? Y aquí, bueno, paréntesis, yo los invito a que puedan seguir también a nosotros a Bordes, ¿sí? Ahí sacamos un poco también algunas recomendaciones, tips en materia de compliance, buenas prácticas. Pues aquí, por ejemplo, les traigo un board de tips, ¿no? Son 8 pasos que señala John Kotter, es un estudioso en el liderazgo de las organizaciones, ¿sí? Él señala 8 pasos importantes que te permiten a ti considerar para una transformación organizacional. Claro, ahora, si los traemos para una transformación organizacional en materia de compliance, son perfectamente aplicables. Entonces, yo se los dejo. El primero es despertar un sentido de urgencia en la organización. Para nosotros es importante promover el compliance en la organización. Sí, correcto. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a promocionar, vamos a realizar campañas, todo un procedimiento de sensibilización, vamos a convencer a los líderes para que nos ayuden en toda esta tarea de transformar nuestra cultura organizacional, ¿correcto? Lo primero es, o mejor dicho, el primer peldaño es despertar un sentido de urgencia, que este tema es sumamente importante. El segundo es formar una coalición, ¿no? Kotter nos habla aquí de coalición como equipo, ¿no? Tener un equipo sólido, un equipo que tenga líderes estratégicos dentro de la organización que nos va a permitir desarrollar esta tarea, de transformar la cultura organizacional, ¿correcto? 3, visión clara del cambio, saber qué es lo que queremos, ¿sí? Y comunicarlo, por supuesto, ¿no? Que es el punto 4. El punto 4 tiene que ver, además de ya de determinar, pues, cuál es la visión clara del cambio, lo segundo es cuál va a ser el medio por el cual yo voy a comunicar. Y aquí vienen los temas de estrategias comunicacionales, ¿no? No todo puede ser un tema legal. Nosotros como abogados podemos reconocer que efectivamente conocemos las normas, tenemos habilidades, digamos, de negociación, de llegada y todo, pero en esta tarea de transformación organizacional necesitamos de una serie de personas con habilidades distintas, ¿sí? Que necesitas de un equipo multifuncional, ¿sí? Y aquí están pues los comunicadores, las personas que se desarrollan en el ámbito de marketing para ayudarte a plasmar esa estrategia comunicacional en la organización para lograr los objetivos. 5, eliminar los obstáculos, pues nos encontraremos una serie de inconvenientes en el desarrollo de ese objetivo, ¿sí? Tanto de colaboradores, pues habrán personas que efectivamente no les gustará este cambio, y lo que deberíamos de considerar es siempre apuntar a lograr los objetivos, sea cual sea. 6, habrán triunfos a corto plazo, efectivamente, pero esto no va a significar que nosotros ya logremos los objetivos. Los triunfos a corto plazo son importantes, pero es parte del camino. Es por eso que en el punto 7, ¿no? Se establece pues mantener la inercia. Efectivamente, vamos logrando objetivos a corto plazo del cambio organizacional, pero lo que necesitamos también es mantenernos, ¿sí? Como se dice normalmente, ¿no? El punto no es comenzar, sino mantenerse, ¿correcto? Y 8, pues, a modo de cierre de estas pautas que nos dice John Kotter, el cambio parte de la organización, o sea, el cambio ya forma parte de la organización. Y para lograr ese objetivo,
tan ansiado, pues necesitamos cumplir con todos los pasos previos, tener sobre todo un objetivo clarísimo, que lo que buscamos es una cultura de cumplimiento de la organización. Nuevamente, dos puntos importantes. Por una parte, transformar el proceso, ¿sí? Darle vuelta a nuestros procesos para que los procesos sean lo suficientemente estables, controlados y que mitiguen riesgos, ¿sí? Y a partir de las personas, obviamente, que participan en estos procesos, y el otro es el cambio de conciencia, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Hay algunos tips de qué podríamos utilizar para cambiar la conciencia dentro del proceso. Bien. Permítanme bajar aquí la barra de... Aquí está. Perfecto. Objetivo de un programa de compliance. ¿Sí? El concepto como compliance, el compliance como concepto es lo que mencionamos en el punto anterior. ¿Sí? Pero ¿cómo se materializa este concepto de compliance a partir de un programa de compliance? ¿Correcto? ¿Y cuál es el objetivo neurálgico de todo programa de compliance, entonces? Tiene que ver con influir para la toma de decisiones correctas. Si tu programa de compliance, sea cual sea, penal, protección de datos personales, ambiental, libre competencia, etcétera, sea cual sea, logra influir en la toma de decisiones de tus colaboradores, de tus líderes, pues lo lograste. Lograste tu cometido. Más allá de que tengas tú las políticas formalizadas, de que tengas pues una matriz de riesgos, un canal de denuncias, más allá de que tengas documentos internos ya publicados, más allá de eso, si es que tu programa logra influir en la toma de decisiones de los líderes, pues déjame decirte que tu programa resulta efectivo. En ese sentido, un poco lo que yo les mencionaba al comienzo, ¿no? Hay un libro importante que es de González y Tarragó. Ellos señalan en su libro Capacitación para el Cambio esta frase que me parece sumamente importante, ¿no? Dice, la finalidad no es aportar conocimientos, sino conseguir el cambio, es decir, cambiar a las personas, sus comportamientos, actitudes, sentimientos, para responder a las necesarias transformaciones que han de experimentar las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tocar fibras, tocarle el corazón y la mente al trabajador. Porque en muchos casos sabemos que pues en las organizaciones vienen colaboradores de todo tipo de familia. Familias que quizás no tienen una cultura de cumplimiento dentro de pues, su foro familiar, ¿sí? Y familias que efectivamente promueven muchísimo los valores. Entonces hay de todo, ¿sí? El tema es que cuando lleguen a las organizaciones, pues se encuentren con este filtro de conciencia, este filtro de sensibilización, en donde va a haber, pues, digamos, un despliegue totalmente fuerte para fomentar el cambio. Bien, solamente para ubicarnos dentro de la estructura de un programa de compliance, los elementos mínimos de un programa de compliance son los siguientes. Primero, la designación de un compliance officer o de un oficial de cumplimiento. Nuevamente, estamos hablando de los temas de forma, no de fondo. Los temas de fondo son las materias a las cuales tú puedes aplicar un programa de cumplimiento, ¿sí? Vamos a hablar del programa de cumplimiento en cuestiones de forma. Está un compliance officer. Segundo, la identificación, evaluación y control de riesgos, ¿sí? Esto tiene que ver, pues, con, no es solamente una tarea del compliance officer, dicho sea de paso, que promueva la identificación, evaluación y control de riesgos a las áreas, sino también que, pues, como parte de la cultura de cumplimiento, se puede incentivar a los mismos líderes de área a autoevaluarse, que es lo importante, ¿sí? Esto va a permitir, pues, que siempre estemos alertas ante los riesgos y podamos mitigar cualquier tipo de consecuencia en caso de que se materialicen. Lo tercero es la implementación de un canal de denuncias y efectivamente, pues, esto es lo que ha detallado David en su presentación, en la presentación anterior.
pues creo que entrar a detalles aquí, imposible, porque ya David lo hizo de una manera espectacular, ¿no? Y aquí nos ubicamos un poco en el aspecto de sensibilización, ¿sí? Acá, pues, el aspecto nuevamente, sensibilización para mí es un aspecto fundamental, neurálgico, dentro de un programa de compliance, fuera de que los otros elementos mínimos lo sean también, pero la sensibilización teóricamente, si es que es efectiva, pues ya no necesitarías aplicar otro tipo de, digamos, de controles, ¿no? Porque ya te funcionaron. Entonces, la sensibilización, los programas de concientización son sumamente importantes dentro de un programa de compliance. Y seguidamente, pues, está el monitoreo y la mejora continua. Este programa, esta metodología, pues, en el tiempo tiene que madurar, tiene que mejorar, porque siempre van a haber ajustes, siempre tienen que haber un monitoreo constante de indicadores. Recordemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces es totalmente recomendable que todos los elementos que sean implementados dentro de un programa de compliance puedan tener indicadores, ¿sí? OK Results, en fin, cualquier tipo de indicadores que ustedes utilicen para el logro de sus objetivos, ¿sí? Y bueno, todos estos elementos se centran específicamente en el código de ética, ¿sí? El código de ética es el documento interno madre que va a permitir, digamos, desplegar todos estos elementos, ¿sí? El código de ética va a ser el peldaño inicial para nosotros desplegar nuestra campaña de sensibilización, todo nuestro procedimiento de sensibilización propiamente, ¿sí? Que es lo que vamos a conversar a continuación. Nuevamente, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en este aspecto, en el procedimiento de sensibilización. Bien, respecto a la importancia de un procedimiento de sensibilización, y ya voy a dejar de hablar yo y voy a remitirme a lo que te dicen básicamente las normativas correspondientes para que de repente les crean a lo que dice pues los organismos correspondientes, las normas correspondientes, las guías, y ya yo no a mí tanto. A ver, veamos qué te dice la guía del programa de cumplimiento de libre competencia. Entramos a un tema de programa de cumplimiento de libre competencia. Te dice, en una parte importante relativa a los temas de capacitación, te dice, la implementación del programa de cumplimiento busca generar una cultura de cumplimiento en la organización. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es un poco lo que hablamos en la lámina inicial. De esta manera, las capacitaciones no solo deben de verse reducidas al traslado de información, sino que deben motivar a los trabajadores a seguir la política de cumplimiento que inspira el programa. Perfecto, estamos hablando aquí de ¿qué? Del cambio o la transformación de la cultura organizacional, de esa concientización, de esa sensibilización, ¿sí? Vamos cambiando de tema. Ahora, tema de fondo. Si nos pasamos a los lineamientos de la implementación y funcionamiento del modelo de prevención que determinó la SMB. Ella señala lo siguiente, ¿no? En este tema nuevamente, de los procedimientos de sensibilización. El aprendizaje y sensibilización de los trabajadores, directivos, y cuando corresponda a los socios comerciales y partes interesadas, se podría lograr a través de difusión constante de las políticas, principios, valores, los elementos del modelo de prevención, realización de capacitaciones continuas y periódicas, participación constante en entrevistas, charlas, foros, congresos, seminarios o cursos, fomento de discusiones y reflexiones críticas sobre las políticas del modelo de prevención, estudios de caso para abordar las situaciones de la vida real, entre otros. Es decir, aquí ya la guía nos dice, o bueno, esta guía de la SMB nos dice que el espectro es mucho más amplio, ¿no? De un procedimiento de sensibilización. O sea, ya no solamente tienes que capacitar y decir, efectivamente, pues tienes que cumplir con la norma y ahora tengo que decirte cuáles van a ser las consecuencias, y en caso encuentres o identifiques alguna práctica regular dentro de la organización, por favor, repórtalo por el canal de denuncias. No. Lo que nos está diciendo aquí la guía práctica de la SMB también es, oye, puedes utilizar distintos tipos de
métodos para tú sensibilizar, y todos son totalmente válidos, ¿correcto? Entonces, cuando escuchemos a muchas personas que señalen, oye, la capacitación dentro de un programa de sensibilización basta con pues, contratar a un estudio externo, una consultora externa que le dé la charla. No, no. Pueden ayudarte estas empresas, efectivamente, pero es una tarea eh, interna de la organización el poder realizar todo este despliegue correctamente, ¿sí? Entonces, eh, nuevamente, el objetivo es transformar la cultura organizacional en una cultura de cumplimiento aplicando estos tipos de actividades. Ahora yo les quiero presentar más o menos cuál es la forma, ¿sí? La que normalmente yo utilizo y recomiendo. Y no solamente porque, digamos, yo lo dije o yo lo digo, sino porque también hay algunas recomendaciones en la ISO, en la ISO 37001, por ejemplo, en la ISO 37301, que ahora ha salido, que te hablan también un poco de, o te dan esta libertad de tú poder diseñar tu procedimiento de sensibilización sin que se reduzca únicamente a las capacitaciones, como estábamos mencionando. Entonces ya abrimos el espectro, como bien mencionábamos. El procedimiento de sensibilización tiene distintos tipos de herramientas, distintos tipos de actividades que puedes considerar. Yo, particularmente, nuevamente, ¿no? Les recomiendo utilizar este detalle en una política, como parte de un procedimiento interno en una empresa, diseñar cuándo corresponde aplicar una capacitación, cuándo corresponde aplicar un curso, cuándo corresponde un evento y campañas, la realización de eventos y campañas, cuándo corresponde efectuar una estrategia comunicacional, cuándo corresponde diseñar digamos, aplicar un programa de incentivos y cierras todo lo anteriormente, ¿sí? Mediante una metodología de evaluación. Esto particularmente digamos, en mi experiencia, yo les puedo decir que esto funciona porque si lo diseñas dentro de una misma política, pues estás cumpliendo con la guía, con la guía SMB, con la guía de Indecopy, digamos, con los reglamentos que ustedes puedan considerar porque estás colocando un estándar mucho más alto, ¿no? La ley, las guías, las buenas prácticas te dicen esto y tú estás haciendo esto. Recordemos que cumplimiento es también, o compliance es, pues, elevar los estándares de integridad, ¿no? Para mí el estándar es pero yo los elevo de tal forma que a mí me permite, pues, fomentar una mejor cultura de cumplimiento. Entonces, vamos a ver un poco cuál es esta diferenciación de conceptos. Primero, las capacitaciones, ¿no? Una capacitación, ¿en qué se diferencia de un curso? Porque dirán, oye, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una capacitación es básicamente una actividad de sensibilización de las tantas, pero que considera ciertas pautas mínimas y ahora quiero, por ejemplo, leerles lo que te dice el artículo 41 del reglamento de la ley 3424, ¿no? Te dice, la capacitación puede ser presencial o virtual y versa como mínimo sobre los siguientes temas. Tienes que hablar sobre tu política de cumplimiento y prevención de delitos, los procedimientos implementados, el modelo de prevención, el deber de cumplimiento. Muy bien, eso es lo que básicamente siempre se toca, ¿no? Riesgos de incurrir en los referidos delitos y sus consecuencias para la organización y para el trabajador. Circunstancias en las que puede presentarse alguna situación que implique un riesgo de comisión o alguno de los delitos referidos. Formas de reconocimiento y enfrentamiento de situaciones de riesgo. Identificación de los canales de comunicación o denuncias, ¿correcto? Formas de colaboración para la prevención de riesgos y para la mejora del modelo de prevención, consecuencias legales, correcto. O sea, es decir, en muchos casos la norma ya te establece cuál es este detalle que deben de considerar tus capacitaciones, ¿sí? Y no se reducen a que sea un curso, es una exposición de un par de horas, quizás. Yo diría que en la medida que sea un menor tiempo y pueda salir a la yugular, muchísimo mejor, ¿no? Es una actividad de sensibilización que tiene un tiempo determinado, que contiene pues una serie de detalles que está establecido por la norma y que puede ser tranquilamente aplicado a nivel interno o externo. Externo considerando socios estratégicos y proveedores también, ¿no? Cuando corresponde.
Perfecto. ¿Qué es un curso entonces? Un curso es una actividad de sensibilización, pero que contiene información más detallada, ¿no? Ya podrías colocar de repente eh, una casuística mucho más profunda, un marco teórico mucho más profundo, porque finalmente, en el marco de esta pandemia, y como normalmente se dan en las organizaciones, y aquí los que de repente trabajan en empresas estarán conmigo, que estos cursos se dan por fechas, ¿no? O sea, se dan por plazos. Tú tienes 15, un mes más o menos para realizar tu curso virtual, ¿no? Lo desarrollas, rindes tu examen y perfecto, termina. En la medida que pues va a servir como un material de consulta, eh, digamos, personal, y es con tiempo, tú puedes un poco manejar los temas de espacio y tiempo, entonces, interesante, ¿no? Es apoyándote lógicamente de las herramientas audiovisuales que existen ahora, ¿no? Entonces, ahí existe una diferencia, por lo menos a nivel organizacional, ¿no? Entre las capacitaciones y los cursos, ¿sí? Eh, Ahora, un tema también para poder distinguirlos, y es algo que yo hago y les recomiendo, es que para cada capacitación, como para mí me interesa, digamos, en las capacitaciones que yo tengo a ciertas áreas o que doy a ciertas áreas de la empresa, eh, me interesa también efectuar pues este tipo de interacción con cada una de las personas, ¿no? Algo que no podrías hacer en un curso porque el curso ya lo dejas de manera, lo dejas como que en bloque, ¿sí? Lo dejas para que las personas pueden consultar en su tiempo libre a este material. En las capacitaciones pues tú tienes esta interacción directa con el público. Y algo que yo hago y sugiero muchísimo es que antes de una capacitación uno pueda efectuar una evaluación para poder tantear cómo es que van las personas a tu charla, perdón, a tu capacitación, y cómo terminan las personas después de tu capacitación, para que tú puedas hacer ese match en cuanto a indicadores. Oye, la persona, por decirlo así, Mauricio Alcedo, antes de la capacitación había marcado de las 5 respuestas 2 buenas, ¿no? Y después de la capacitación marcó las 5, entonces efectivamente entendió, hay un indicador ahí de aprendizaje, de efectividad que te sirve a ti. En el caso del curso solamente va a haber posibilidad de que al término del curso se rinda un examen y va a ser una nota, una evaluación que se va a considerar para otro indicador. Me dejo entender. Entonces, esto te va a servir, esta diferenciación en un procedimiento de sensibilización a ti te va a servir muchísimo porque te va a dar información de avance. La capacitación, por ejemplo, puede ser trimestral y considerando los lineamientos que te dice la norma, por ejemplo, la guía de la SMB, la guía de Indecopi, o también está el reglamento de la 3424 y las normas ISO, es que podrías tú variar la periodicidad de las capacitaciones dependiendo de qué áreas internas de la empresa pues son más sensibles o expuestas a ciertos riesgos. Entonces tú podrías variar, si normalmente es trimestral, pues podrías hacer bimestral o mensual, va a depender mucho de la organización. En el caso de un curso normalmente se hace de manera semestral, ¿sí? Muy bien, pasamos al tema de los eventos y campañas. En el tema de los eventos, esta diferencia es importante porque los eventos te van a permitir a ti, pues, hacer charlas por días conmemorativos o por información relevante, de repente el cambio del contexto político, social, económico, el cambio en la regulación. Cuando me refiero a las charlas por los días conmemorativos, es, por ejemplo, sale, no sé, mañana el día contra la lucha de la corrupción, ¿no? Lucha de la corrupción, el día contra la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y qué mejor que hacer charlas justamente en esos días, porque normalmente lo que va a suceder es que los trabajadores dentro de una empresa que ingresan a las redes sociales van a ver que efectivamente existe, pues, esta difusión en redes, ¿no? Por parte de, no sé, de portales a los cuales nosotros tenemos acceso, el día de la lucha de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y qué bueno que mi empresa lo tocó ese día, pues, ¿no? Hizo una charla sobre ese día. Magnífico.
En el caso de, por ejemplo, las campañas son actividades continuadas, se pueden dar, por ejemplo, toda una semana, ¿no? Tú puedes hacer el evento, oye, ¿sabes qué? Yo he implementado recién mi canal de denuncias, ¿no? Como dice David, entonces, lo ideal no es que solamente lo implementes, sino que también lo das a comunicar y sobre todo comunicar la forma en cómo debes denunciar. Entonces vamos a hacer una campaña, ¿qué te parece? Hacemos una campaña, es una consecución de actividades, ¿sí? Que se van a dar a lo largo de 1, 2 semanas, 3 semanas, el tiempo lo vas a poner tú finalmente, en donde vamos a hablar únicamente del canal de denuncias, ¿no? Vamos a entregar pines, vamos a tener este contacto, esta interacción con los trabajadores de la empresa, vamos a entregar folletos, vamos a mandar pues, archivos por WhatsApp, en fin, una campaña bien robusta para sensibilizar. Entonces, a ver, en el caso de los eventos y las campañas, también sugiero que pueda ser interno y externo, ¿no? En el caso interno, necesariamente, pues, a los colaboradores, a los líderes de una organización, y externo, a socios estratégicos, proveedores de corresponder, ¿no? Que te interese finalmente desplegar esta información y que a ellos también les sirva. En el caso de una estrategia comunicacional, ¿no? Y aquí ya entrando un poco a los temas que les mencionaba. La estrategia comunicacional puede ser iniciada por el oficial de cumplimiento, en base a los objetivos que se puede o que se pretende implementar en una organización, ¿sí? Pero el diseño de la estrategia en sí tiene que ser un experto en la materia, ¿sí? Nuevamente, como abogado, hay que reconocer, por lo menos en mi caso, que yo soy oficial de cumplimiento y soy abogado, debo reconocer que tengo ciertas limitaciones en materia, de repente, de diseño de estrategias comunicacionales, porque hay personas que han estudiado toda una carrera, toda una especialización para poder hacerlas de la mejor manera. Entonces, ahí es donde nos apoyamos en las distintas áreas, ¿correcto? Nosotros ponemos la pauta, pero pues nos apoyamos en recursos humanos, nos apoyamos en el área de comunicación interna para poder desplegar la mejor estrategia y que cumpla con los objetivos de promover una cultura de cumplimiento. Ahora, esta estrategia comunicacional debe de ser interna, de difusión interna y de difusión externa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a enterarse un cliente, un proveedor de una empresa X, de que nosotros, o bueno, de que en este caso la organización está aplicando buenas prácticas, tiene todo un sistema de compliance? La única manera de comunicarlo es mediante una estrategia comunicacional externa, de contenido, ¿no? Y eso, a la larga, te va a generar una ventaja competitiva, ¿correcto? Una vez que ya tienes y estás seguro de que tu programa de cumplimiento funciona, pues exteriorízalo, ¿no? Exteriorízalo para que se muestre una ventaja competitiva en el mercado. Finalmente, lo que va a suceder naturalmente es que los clientes, los proveedores y los stakeholders de tu empresa, pues vean que efectivamente tienes buenas prácticas, aplicas buenas prácticas y esto te genera inevitablemente, por tu accionar también, lógicamente, una ventaja competitiva. Como penúltimo punto, un buen programa de incentivos, ¿no? Y acá cuando me refiero a un programa de incentivos, pues hay muchas personas que dicen, oye, el programa de incentivos debería de ser económico, ¿sí? Efectivamente, como bien señalaba David, ¿no? David decía, en países de la Unión Europea, en Estados Unidos también, pues ya se está pensando en programas de incentivos económicos. Pero en nuestra realidad, en nuestro contexto nacional, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque yo diría, creo que lo primero sería siempre comenzar con un reconocimiento ético y profesional, ¿no? El profesional que de repente, esto no solamente aplicado al tema del canal de denuncia, sino aplicado de repente
al cumplimiento de objetivos en cuanto a una efectividad en la concientización, ¿no? En la sensibilización, pues lo que estaríamos primando en este caso es el reconocimiento ético y profesional. ¿Cómo? Pues de repente establecer algunos criterios por los cuales, digamos, bajo un comité especializado que va a ser con participación del compliance officer, la jefa de recursos humanos y de repente, no sé, alguno de los líderes de la organización van a designar trimestralmente a ciertos colaboradores que representan mucho los valores que la empresa está buscando implementar o promover. Entonces, a fin de año se hace un evento de reconocimiento para todos aquellos colaboradores que en los trimestres que comprenden el año, ¿no? Pues se haga una premiación, un reconocimiento y se den a conocer a estas personas que representan muchísimo digamos, o que representan muchísimo los valores que la empresa busca promover dentro de la empresa, ¿no? Entonces, este programa de incentivos, yo recomiendo que tenga criterios de selección, que tenga criterios de premiación, qué es lo que se va a premiar, qué es lo que se va a reconocer del trabajador y cómo, porque la idea es que tampoco no sea a dedo, ¿no? Sino que de repente se busque un poco la recomendación de los compañeros mismos, que se busque un poco esta democracia y con criterios claros, ¿no? Aquí el programa de incentivos para mí tiene una aplicación netamente interna, ¿no? Habrán opiniones distintas, pero para mí es algo que por lo menos me ha funcionado muchísimo. Después, como último punto, pues no quería dejar tampoco de lado la metodología de evaluación. Nuevamente, como señalamos, si tú no puedes medir, no puedes mejorar tu programa. Y en el caso del programa o procedimiento de sensibilización, esto no es la excepción. No todas las actividades de sensibilización anteriormente mencionadas, ¿sí? Te pueden dar indicadores mediante las evaluaciones, mediante las interacciones que hay en el Facebook, en las redes sociales, en los grupos, en las descargas, etcétera. O sea, te dan tantos indicadores en donde tú puedes desarrollar todo un criterio, una metodología de evaluación para que finalmente puedas considerarlas como parte del logro de los objetivos. Cabe resaltar quien establece los objetivos que debería de considerar la organización a nivel del programa de cumplimiento. ¿Quién es? Es el oficial de cumplimiento en coordinación o en reporte a el directorio. ¿Sí? Algunos temas de fondo ya del programa de sensibilización y que yo recomiendo muchísimo porque nos permiten a nosotros ser efectivos en la sensibilización. Se aplica para cualquier tema de fondo, lógicamente, como estábamos conversando, ¿no? Primero es que siempre tu programa de sensibilización, tu procedimiento de sensibilización, vaya ajustado al público objetivo, ¿sí? No es lo mismo de repente realizar un curso, bueno, una capacitación, una campaña, alguna charla, a un equipo de finanzas, ¿no? De repente el área de finanzas ve todo más numérico y tú le estás poniendo pura letra, entonces hay que hacer moscas y darle pues un poco el contenido que están buscando. O de repente si estamos hablando pues de un área legal, entonces veamos ahí un poco cuál va a ser este contenido que vamos a darle a este público objetivo. Siempre tener presente eso, ¿no? No es lo mismo de estar repitiendo las diapositivas y ya aquí está. No te va a servir. Si tú buscas efectivamente la concientización, la sensibilización, no te va a servir. Lo otro es la aplicación del case method, ¿no? El case method es básicamente una metodología que se diseñó en Harvard Business School, en donde te sugiere que tú apliques siempre casos aplicables a los temas que estás tocando, ¿no? Pero siempre que lo involucres al trabajador, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, yo les esté hablando del caso Odebrecht, ¿no? Cómo sucedió la explosión a nivel de Sudamérica, etcétera, y a nivel internacional, que yo pues esté comentándole no sé, a Fabián, le diga, mira Fabián, tú eres colaborador del área comercial, correcto, y
se te puede presentar la siguiente casuística porque se te va a presentar, la práctica nos dice esto, la experiencia nos dice esto. Entonces, en el caso de que se te presente este tipo de casuísticas, o, valga la redundancia, ¿no? Tú tienes que tener ciertas líneas de actuación, debes de considerar ciertas pautas. Entonces, lógicamente aquí lo que va a suceder es que el trabajador lo va a interiorizar de una manera totalmente distinta porque ya lo estás involucrando. Entonces, aplicar este tipo de metodologías es sumamente importante. En la parte de interacción al público objetivo, ¿no? Interacción con el público objetivo es, claro, se van a dar en ciertas actividades de sensibilización, en donde uno va a poder tener este dinamismo con el público, ¿no? Absorber las consultas que correspondan, tener esta conversación fluida con el público, te va a permitir generar un interés, promover el interés y promover también el cumplimiento de los objetivos que buscas con estas actividades de sensibilización. Esta interacción que de repente es un poco más complicada en el marco de esta pandemia y en el marco pues, de la utilización de todas estas herramientas tecnológicas, Zoom, Google Meet, etcétera, todas las que pueden haber, es un poco más complicado, pero creo que pueden haber ciertas herramientas por las cuales nosotros podríamos interactuar también de una mejor forma con estas personas, con los trabajadores, ¿no? Siempre buscar de repente para este tipo de capacitaciones de charlas, pues prender la cámara, tener este contacto, buscar la interacción con el colaborador, que no sea todo un monólogo, va a ser sumamente importante y enriquecedor. Asimismo, la utilización de multimedia de impacto, ¿no? La idea no es colocar puras letras, todo un texto, sino que también es, digamos, utilizar los videos, apoyarte en todo lo que es el aspecto de multimedia, propiamente imágenes. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y lo mismo con un video. Hay videos muy buenos que hablan sobre agentes de cambio, ética en las organizaciones, integridad, etcétera, que pueden resultar de gran impacto para los trabajadores, para la organización en general. Y finalmente, pues, recomiendo muchísimo, ¿no? Información puntual siempre en las presentaciones, información que vaya a la yugular, ¿sí? Seamos específicos, no seamos redundantes, creo que es importantísimo para poder lograr una atención, para poder lograr una sensibilización. Solamente quiero terminar esta presentación con esta lámina, en donde vamos a hablar un poco sobre las sinergias internas que deberían de existir entre las diversas áreas. No podríamos hablar de la implementación y del desarrollo de un programa de compliance sin antes no hablamos también del involucramiento de las diversas áreas que se ven impactadas por un programa de compliance, sin perjuicio de la participación de que todos los líderes de la organización se encuentren involucrados efectivamente dentro de este programa, ¿sí? Involucra también muchísimo trabajo del área de marketing y comunicación interna por los motivos que expuse en las láminas anteriores. Involucra una tarea importante del área de recursos humanos porque nos va a permitir a nosotros saber a quiénes contratamos y cómo vamos a darle ese seguimiento a estos trabajadores que se adaptan a una cultura de cumplimiento, al cambio en general dentro de una organización, ¿correcto? Y, por supuesto, al compliance officer, en donde va a ser la piedra, o mejor dicho, el engranaje, ¿no? El engranaje no va a ser, aquí no podríamos ver al compliance officer como una figura que es omnipresente, que tiene que hacer todo, no, es un consultor, es un asesor interno que la tiene clara, ¿no? Y lo que va a suceder es que va a ser el engranaje respecto a todas las áreas para el mejor desarrollo de un programa de compliance. Entonces, nuevamente, tenemos al compliance officer, a las áreas de recursos humanos, a las áreas de marketing y comunicación interna y así a los líderes de la organización, ¿no? Solamente un tip adicional. En el caso de que nosotros necesitemos implementar un programa de compliance, lo que yo recomiendo en muchos casos es apoyarte en metodologías ágiles, por lo menos, por ejemplo, en Scrum. Si tú aplicas Scrum para una implementación de un programa de compliance, pues podrías conformar un equipo
Scrum, ¿no? En donde pues tenga ciertos funcionarios o colaboradores pertenecientes a áreas estratégicas, como de recursos humanos, de marketing, de procesos. El área de procesos es sumamente importante dentro de una organización y mucho más para un compliance officer, porque a partir de ellos, de esta área, vamos a transformar el proceso, que es lo que estábamos hablando en la primera lámina, ¿correcto? Y la parte de concientización y sensibilización a partir, pues, del despliegue de toda esta estrategia que podamos elaborar con el área de recursos humanos, el área de marketing y comunicación interna. ¿Sí? Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya parecido interesante. Yo les dejo aquí, bueno, algunos datos de contacto. Nos pueden encontrar en el siguiente correo electrónico, en el LinkedIn también como Bordes, y en el Facebook también como Bordes. Siempre estaremos ahí publicando contenido importante en materia de buenas prácticas empresariales, sea responsabilidad social empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos, compliance y comunicación interna y externa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estimado doctor Alcedo, por la presentación realizada. Hay una pregunta que ha realizado el participante Valdivieso. Nos comenta lo siguiente. En referencia a las pautas sobre la sensibilización en un programa de compliance, ¿qué tanto ha afectado las nuevas tecnologías y la pandemia en la sensibilización entre las partes? Muy buena pregunta. Y es que la pandemia ahora ha generado que se utilicen pues más estas herramientas virtuales. Estamos hablando del Zoom, de plataformas, en donde simplemente si es que tu destinatario está participando de alguna actividad de sensibilización, de cualquiera de las que estuvimos hablando, apaga la cámara y no sabes si es que está teniendo esta efectividad, ¿no? Normalmente cuando uno estaba en el día a día dando una capacitación, podías caminar, podías de repente conversar con una persona directamente, tener esta interacción, y eso es algo muy positivo, era algo muy enriquecedor. Ahora hay que cambiar la metodología. Las metodologías, los procedimientos han cambiado. Habían empresas que tenían procedimientos no ajustados al cambio, ¿no? Que se mantuvieron en las capacitaciones deben ser presenciales, ¿no? Eso vi hace poco en una empresa. Y ahora yo les preguntaba, ¿y cómo vas a aplicar tus capacitaciones a nivel virtual? Ah, es que sí, pues ahora estamos viendo si es que lo vamos a hacer. Oye, pero ya estamos casi julio, ¿no? Sí, pues es que creo sí, creo que podríamos ajustarlo, ¿no? Es que necesitas ajustarlo ya para poder lograr objetivos, ¿no? Que es la transformación de la cultura de cumplimiento. Entonces, a lo que quiero llegar, esto es el caso de miles de empresas en el Perú, a nivel internacional también, ¿no? Esta pandemia nos ha llevado a poder reevaluar procesos y considerar nuevas metodologías para la sensibilización particularmente, ¿no? Me parece que el caso de la sensibilización es todo un reto y da para hablar horas de repente sobre cuáles son aquellas metodologías que podrían aplicarse. Yo les di algunas pautas hoy día y espero que les haya parecido interesante. Excelente, estimado doctor Alcedo. Eso sería todo por las preguntas y por su exposición. Le queremos brindar el agradecimiento por coorganizar este evento con la institución Bordes y Beloyer, y recalcando que este evento se da gracias a la participación de Bordes y su persona, estimado doctor. Muchísimas gracias por su presentación y esperamos contar con usted en futuros proyectos. Gracias a todos, gracias a los chicos de Beloyer. Encantado nuevamente de poder organizar este tipo de eventos que, bueno, básicamente fomentan las buenas prácticas en las organizaciones, y contento de que tengamos tantos participantes. Muchísimas gracias a todos y saludos. Cuídense bastante. Muchísimas gracias, estimado doctor Alcedo. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. El día de mañana continuamos con 2 sesiones. La primera es
disertada por la doctora Mónica Talavera, nos escuchamos como equipo, y la segunda es por el doctor Juan Ñahue, referido al cáncer sobre las sociedades PIC. Esto sería todo. Cualquier duda nos podrían escribir al mismo Facebook o por los números de WhatsApp. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.